¿Cómo les va? Siguiendo con el ciclo de capacitación de huerta familiar que empezamos el jueves pasado, hoy vamos a continuar con el tema de fabricación casera de compost a través de residuos domiciliarios. Para ello vamos a compartir un video donde con Melina Medús, directora de Ambiente de la Municipalidad de General Pico, explicamos cuáles son los pasos más importantes para que uno pueda tener en su casa o en la huerta abono para que ese mismo pueda ser utilizado en distintos lugares y así poder utilizar los residuos domiciliarios. El compostaje básicamente es reutilizar residuos de tipo orgánico que generamos en todos los hogares diariamente. Si nos ponemos a analizar de la bolsa de residuos que se genera en un hogar, aproximadamente entre el 40, el 50, 60% corresponde a residuos de tipo orgánico. Siempre hablamos de separar los reciclables. ¿Cuáles son los reciclables? Tenemos, por ejemplo, estos potes de queso muy comunes, una botella de gaseosa, esto que tiene que ver con el aluminio. Bueno, todos estos envases son los que separamos dentro de lo que es la corriente de residuos secos o reciclables. ¿Por qué es importante separar estos residuos? Porque pueden reinsertarse en el circuito de la economía circular y volver a producir otros productos iguales, y de esta forma evitamos que vayan al medio ambiente. ¿Qué pasa con el residuo orgánico? Les vamos a mostrar algunos ejemplos acá. ¿De qué forma los disponemos? Así, separados en una bolsita, como tenemos un tachito aparte. Lo ideal siempre es tener dos tachos o dos bolsas, lo que sea preferible para alguno de los hogares. Tenemos, por ejemplo, estas cáscaras de tomate, todo lo ideal es que llegue mezclado con la yerba, mezclado con, está húmedo, como ven es un residuo que mantiene un grado de humedad importante. Lo importante es que este residuo por ahí esté en un tamaño más chico para que el proceso de compostaje se haga de forma más eficiente. ¿Qué es compostar? Un poco Alberto ya les va a contar más, pero compostar es reproducir un proceso que se da naturalmente en el suelo, que lo producen unos microorganismos que no son muy comunes de ver, digamos, la gente no los conoce comúnmente, pero que hacen un trabajo formidable. ¿Por qué? Porque en la zona no saturada del suelo hacen un proceso muy importante que genera que esta materia orgánica se transforme en un material esponjoso, aireado, que mejora muchísimo las características químicas y físicas del suelo, le aporta fertilidad, nutrientes, mejora su estructura y es fácilmente utilizable y muy bueno para la huerta familiar o para el jardín. Lo importante de esto es tener en cuenta que tenemos que tener una fracción húmeda para compostar y también separar este tipo de residuos que tenemos acá, como por ejemplo la cáscara de huevo, la cáscara de maní, el cartón, ¿sí? Siempre utilizando un cartón o un papel como este que no esté contaminado con pinturas, digamos, las tipo más fotográficas, que tenga como mucho color, sino este cartón que puede ser fácilmente degradable. A esto se puede sumar los residuos de las hojas que sacamos del jardín, el aserrín, la harina de hueso, todo siempre molido y en condiciones que que faciliten justamente el tamaño de esto, que al compostarse se haga el proceso mucho más rápido. Podemos utilizar también otras fracciones que, bueno, Alberto les va a explicar, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con las cículas de los pinos. Podemos también sumarle el guano de los animales. No así, lo que no se recomienda es restos de carne, restos de comida procesada, los huesos en un tamaño muy grande. Y bueno, y de esta forma vamos llegando a un abono orgánico, a un compuesto que básicamente lo podemos producir en el terreno, ¿sí? Simplemente haciendo un pozo, poniendo capas de suelo, capas de material húmedo y capas de material seco. Lo podemos hacer en algún corralito que hagamos con alambre, y si no, lo que siempre decimos, bueno, si uno vive en un departamento, vienen composteras, o en un espacio chico ya vienen composteras en el mercado que se pueden comprar, adaptadas a estos espacios, pero lo ideal siempre, lo que recomendamos, sobre todo del área de ambiente, es reutilizar elementos que tenemos en el hogar, cajones, canastos de plástico,
Sobre todo hay unos sistemas muy buenos con tachos de pintura, agujereados. ¿Para qué se usa el tema de que esté agujereado? Para colectar los lixiviados, que también los lixiviados se pueden reutilizar para regar en la huerta. Pero bueno, un poco la idea es que reutilicen los materiales en el hogar, que usen lo que tengan y que logren un compuesto que la verdad que es muy fácil de obtener. Ahora vamos a ver las cuestiones más técnicas y que lo pueden desarrollar cada uno en sus hogares. Bueno, ¿Vos? Sí, perfecto, todo lo que dijiste. Y esto se adapta muy bien a las huertas familiares y a las huertas también un poco más comerciales si se quiere hacer. Es una lástima, siempre hablamos con compañeros de INTA o con Melina o con el equipo, que no se aproveche mucho más esta de hacer el compost, porque es algo muy fácil, como bien explicó Melina, no requiere mucho tiempo y a su vez genera un abono orgánico de excelente calidad. Justamente acá tenemos lo que generó el proceso que describió Melina recién, que es todo lo que es orgánico, adosarle o meterle en alguna medida las lombrices californianas, que se pueden conseguir acá en Pico. Hay gente que las vende, hay gente que se puede conseguir. Si se comunican con nosotros, tenemos gente que puede dar esas lombrices, un puñadito de lombrices californianas. Hacen que el compost, que uno lo podría generar con tiempo en el hogar, acelera el proceso, como bien dijo Melina, de descomponer todas esas partes orgánicas que podemos tirar en nuestra casa. ¿De cuánto estamos hablando, Alberto, más o menos? ¿Entre cuántos meses o cuánto uno tiene que esperar en su hogar para poder tener un producto que se pueda utilizar? Bueno, supongamos que pongamos hoy todos estos residuos orgánicos en un cajón o en la tierra, como vos bien dijiste. Podemos estar hablando de que en esta etapa del año, que es más fría, sí, y con menos temperatura, podemos estar obteniendo un compost en 3 meses y medio. En verano o en primavera, cuando la temperatura aumenta, en 2 meses, 1 mes y medio, 2, está generado este compost, que pueden ver, que ya está como una tierra toda aglomerada y con muchas cualidades, como bien dijo Melina, físicas y químicas que hacen que el suelo mejore terriblemente en cuanto a la fertilidad, para la huerta o para las macetas o para cualquier planta que se utilice en nuestros jardines. Eso está muy bueno, lo del tiempo, y también que la gente sepa que acá tenemos lombrices para mostrar, que no las van a poder ver porque son muy diminutas, pero justamente lo que hablaba Melina, del cartón o del papel, las lombrices californianas tienen la particularidad de que les encanta la celulosa, les encanta el papel para poner sus huevos y ahí poder proliferar mucho más rápido. Así que al compost o a todos los residuos orgánicos es fundamental que en un porcentaje le podamos agregar papel o celulosa. Genial. Las lombrices se pueden utilizar, pero no necesariamente. O sea, no tener las lombrices no implica que no lleguemos al mismo proceso, tardará un poco más. Tarda un poco más, nada. Exacto. Otra de las consultas que te quería hacer era con respecto a la humedad, porque mucha gente dice que no hace compost o que no lo genera en su hogar porque le tiene miedo al olor. ¿Qué pasa con el olor y la humedad? ¿Qué hay que tener en cuenta? No, si vamos a hacer un compost en nuestro hogar, atrás en el patio, como bien dijiste, con un cajón o con distintos sistemas que se pueden, hoy en internet hay mucho para ver, siempre que mezclemos el compost con un poquito de tierra, no generamos olor, no generamos un olor para nada feo. Obviamente que se están descomponiendo cosas orgánicas, hay un poquito de olor, pero eso no lo sentimos. Así que siempre que mezclemos con tierra, es un proceso muy fácil de obtener y no vamos a tener problema de olor en nuestra casa. Genial. Con respecto a la lluvia, el agua de lluvia, justamente, porque me imagino que es un proceso que como se reproduce lo mismo que ocurre en el suelo, sí, no está bueno que le caiga tanta no agua bueno, toda junta. No está bueno que tenga agua en exceso, por eso la persona que haga el compost tiene que ir monitoreando todos los días, dando vueltas, aireando y que no haya agua en exceso, siempre que esté húmedo, pero no en exceso, una humedad normal. Y por ahí lo que nosotros aconsejamos con Carlos, el compañero del INTA, es el pozo en la casa. Cuando llueve se puede juntar mucha agua de lluvia, por ahí la gente tiene que estar atenta, después de una lluvia airear bien el suelo y evacuar ese agua de alguna manera para que si tienen lombrices no se mueran, y si el compost queda sin lombrices que no se degrade y no se pudra, porque a lo mejor con el agua se puede podrir en vez de generarse el compost.
Entonces podemos arrancar, por ejemplo, con un cajón típico como esto, poniendo una capa de tierra, ¿sí? Cualquiera, la que encontremos en el jardín, una capa de residuos húmedos, una capa de secos. Exacto. Y sucesivamente hasta que se llene el cajón, hasta llegar y taparlo. Lo más importante. El tema de la luz solar, ¿qué tenemos que tener en cuenta con eso? No, la luz solar no impacta en el proceso degradativo. Sí impacta, entre comillas, porque le da más calor. Pero si tenemos lombrices, justamente las lombrices no requieren luz solar y no les gusta la luz solar, por eso siempre se meten adentro del suelo y no toleran la luz solar. Por lo tanto, la luz es importante. Si queremos cubrir un cajón de esto, taparlo con plástico transparente para que genere más temperatura, esa luz en el día, y que el proceso de compost sea mucho más rápido. Pero no implica que tengamos que tener luz solar sí o sí. Exacto, por eso es aplicable a una persona, por ejemplo, que vive en un departamento, sí, que no tenga un espacio tan grande, o sea, no hay limitantes. No hay limitantes justamente para producirlo. Lo otro que te quería, queríamos por ahí charlar, vos lo sabés más como técnico, es que cada uno de estos componentes genera un aporte de, por un lado, de carbono y otra parte de nitrógeno. Para mantener estable, digamos, esa ecuación y esa relación que hay que tener algunos parámetros, como por ejemplo, mucha gente corta el césped en demasía y lo agrega completamente al compost. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta ahí? Es una muy buena pregunta. Justamente en esta época, las hojas, en la época de otoño-invierno, y el césped en todo el verano y en todo el año, es un importante aporte que le hacemos de carbono justamente a estos residuos que tienen bastante equilibrado las cosas. Pero agregarle un 30%, 20-30% de carbono a estas mezclas sería importante para lograr un compost de buena calidad. Igualmente, las hojas y el césped sirven para hacer mulching. ¿Qué significa mulching? Para aquella gente que nos está viendo, significa cubrir el suelo con una capa de hojas o con una capa de césped para tratar de gastar menos agua en nuestra casa para los cultivos que estamos incorporando, ¿no es cierto? O sea, hacer una interfase entre el suelo y el ambiente. Por lo tanto, esas hojas o ese césped que se pone no deja que se evapore tanto el agua del suelo y por lo tanto regamos menos, gastamos menos agua y estamos contribuyendo a mejorar el ambiente, obviamente. Pero eso es fundamental, que todas las hojas no se quemen, principalmente. Lo más importante, justo en esta época donde vemos que en muchos lugares... Sí, son aportes muy importantes de carbono. El suelo necesita carbono, las plantas necesitan carbono y es una lástima quemarlas. Mejor aprovecharlas en cualquier lugar de nuestra casa, pero sin quemar. Exacto. Genera un colchón que aparte... se va degradando paulatinamente en el suelo y se incorporan todos los nutrientes de las hojas. Realmente sabemos que todo lo que viene por parte, todos estos procesos por parte de la naturaleza son perfectos, ya están regulados. Nosotros por ahí intentamos replicarlos en el hogar y tenemos que tratar de utilizar el sentido común, ¿no? Lo que te decía hoy, si en el suelo la degradación se produce sin mucha luz, sin tanto aporte de humedad, porque esto no sea en un charco, digamos, tenemos que tratar de replicar esas mismas condiciones, ¿sí? Tapándolo, tratando de moderar la humedad y que cada componente esté en su justa medida. Eso es fundamental. Uno lo explica, lo dice, está bueno que la gente lo practique, que no tenga miedo a equivocarse, porque esto de mezclar cosas, ya el paso de no generar en nuestra casa un residuo húmedo, como bien explicó Melina, y ya llevarlo a otro lugar, estamos haciendo un aporte que parece ínfimo, pero que es muy importante para lograr tener abono, no contaminar el suelo y no abarrotar los lugares de destino de acopio de basura. Además, bueno, la descomposición de muchos de estos residuos, lo que son los basureros a cielo abierto, lo que genera es una producción de metano muy importante, que es un gas que tiene un poder de efecto invernadero bastante importante y en este momento en el cual estamos trabajando justamente para reducir este impacto, ¿no? Todo lo que genera este cambio climático que se ve a nivel mundial. Pico recientemente se incorporó como municipio a la red argentina de municipios frente al cambio climático y estamos trabajando justamente en hacer un inventario de todos estos gases, de ver de qué forma lo podemos reducir. Bueno, esta es una de las formas, ¿no? Transformar esto, que de una forma muy fácil en un hogar,
en un abono que se reutiliza, que vuelve a la tierra y que aparte le reincorporamos los nutrientes que de alguna forma le sacamos cuando producimos este tipo de alimentos. Perfecto. Así que creo que con eso no hay excusas. Para poder hacer. Cada uno en su hogar puede encarar este tipo de actividades. Es genial para hacerlo con la familia, con los chicos, como decimos siempre, es muy terapéutico. Y aparte está bueno para que sobre todo los niños vean cómo es el proceso exacto, de cómo esto se va descomponiendo, de cómo se va transformando en otra cosa, de alguna forma media mágica que tiene la naturaleza. Y más que nada si tienen las lombrices, que puedan ver cómo las lombrices actúan. Es maravilloso, así que bueno, lo recomendamos y cualquier duda que tengan nos pueden contactar a través de las redes del municipio o del INTA y hacernos la consulta que les parezca pertinente. Bueno, como pudieron observar en el video, esta es una gran oportunidad para que todos los vecinos podamos fabricar nuestro propio compost. Cuando hablamos de compost no implica esto que tengamos que solamente juntar residuos domiciliarios, sino que también podemos tener algún tipo de abono que traemos de otros lugares, por ejemplo, abono de caballo, de vaca, de conejo o de algún animal que pueda brindarnos ese tipo de compost. Y esto hace que junto con el residuo domiciliario podamos fabricar en más cantidad si necesitamos para una huerta mucho más grande. Así que creo que está bueno que cada vecino pueda colaborar con esto y que cada vez haya más inquietud en este tema para poder generar cada vez menos residuos y que estos residuos pasen a ser una perfecta utilización para nuestra huerta. Si no, podemos pasar a unas preguntas que nos están haciendo los que miraron o los que están mirando en vivo por Facebook. Bueno, la primera consulta que tenemos, Alberto, nos preguntan si en General Pico hay algún sitio de compostaje comunitario. Bueno, en General Pico no tengo conocimiento de que haya un sitio de compostaje comunitario, pero sí hay muchas experiencias de vecinos y experiencias de productores hortícolas comerciales que practican esta actividad hace bastante tiempo y básicamente mucha gente nos consulta en el INTA o en el CERET que ya viene haciendo este tipo de compost o de juntar residuos domiciliarios para su propia huerta o hay algunos casos que ya venden lombricompuesto o venden compost fabricado en su propia casa. Bien, nos consultan también, dice, yo intenté hacerlo sin las lombrices y se me llenó de hormigas. Bueno, el tema de la hormiga en el compost o lo que estamos juntando es bastante no beneficioso. En este caso, si hay hormigas significa que algo anda mal. Puede ser por varias causas, puede ser por humedad, puede ser porque los residuos que estamos incorporando no son los adecuados, puede ser que no estamos mezclando con un poco de tierra como para que ello se vaya degradando más rápidamente. Pero bueno, sería lógico que no haya hormigas en nuestros residuos o los que estemos fabricando para hacer el compost. Bien, nos consultan también, dice Paula, yo junto todo en un tacho y cuando está lleno lo meto en un pozo en la tierra. No sé si está bien o no. Es buena la pregunta, está bueno que lo junten en un tacho y está bueno que si es posible no ponerlo en un pozo, sino hacerlo en montículos elevados sobre el suelo, porque en el pozo tenemos una desventaja. Cuando llueve o cuando hay mucha humedad se nos puede podrir el compost en vez de que fermente en forma natural, y eso puede hacer que se desperdicie el compost. Por lo tanto, mi consejo es que en vez de hacer un pozo hagan un montículo sobre el piso y ahí lo pueden mezclar, dar vuelta cada 5 o 6 días para que se airee, pero es una mejor forma que hacer un pozo. Bien, ¿dónde se pueden conseguir las lombrices? Bueno, tenemos algunos huerteros familiares y gente que se dedica a producir, que le podemos dar los contactos después del teléfono o del contacto de WhatsApp para que se pongan en comunicación con ellos y puedan adquirir las lombrices. Estas lombrices son lombrices californianas.
¿Qué diferencia hay con la lombriz común de tierra? Bueno, tiene una capacidad de degradar los alimentos o lo que sea orgánico mucho más rápido que una lombriz común. Pero está bueno que en el suelo siempre haya lombrices. Si vemos lombrices no es que esté mal, todo lo contrario, es que un suelo está muy bien. Pero ya te digo, estas lombrices californianas sería ideal poder agregárselas al residuo que nosotros estamos fabricando para que acelere el proceso y tengamos un compost mucho más rápido. ¿El cajón se debe forrar con nylon o con algo? Sí, siempre y cuando dejemos unos pinches abajo del cajón para que el agua que ingresemos al cajón se pierda y drene bien para que no se acumule tanta humedad y así, lo mismo que repetí hoy, no se pudra lo que estamos compostando. Bien, nos preguntan también si al realizar el pozo no se corre riesgo de contaminar el acuífero. No. Estos son pozos que pueden llegar a tener, si alguien lo hace en pozo, puede tener 20, 30 centímetros de profundidad, 40. No, estos residuos son muy locales y no porque hagamos un pozo y pongamos residuos vamos a contaminar el acuífero, ya que son residuos orgánicos. Bien, Agustina nos consulta qué día pasan a retirar los reciclables. Bueno, por la información que nos brindaron, los reciclables pasarán a ser retirados a partir del mes de agosto. Los días jueves, perdón. Bien. Y por último nos consultan si tienen semillas en el INTA. Está bien. La semilla del INTA va a llegar seguramente en el mes de septiembre o a fin de agosto y estaremos buscando la forma que nos permita, según los protocolos, para poder entregarlas a través de instituciones que siempre nos ayudan, como son el municipio de General Pico y delegaciones barriales, y también en la agencia del INTA de General Pico, en la calle 13, sí se nos permite abrir y poder atender al... Bueno, muchas gracias. Y para terminar este ciclo, podemos anunciar que el jueves que viene estaremos brindando el tercer encuentro, que es sobre producción de plantines, tanto en cajones como en pan de tierra.